Muy buenas tardes con todos. Reciba un cordial saludo de por parte del Centro de Estudiantes. Mi nombre es Sebastián Medina y bueno, ¿no? Le doy la bienvenida a esta última ponencia del ciclo 21.1. Y bueno, ¿no? Acá nos toca ver el tema de servoaccionamientos. Eh, Más que todo esta ponencia va a ser brindada por el ingeniero Mario Watanabe, quien con todo gusto le doy el pase y bueno, espero que disfruten de la ponencia y más que todo, ¿no? Que cuando termine se lleven algo importante, ¿no? Que emplearlo y que aprender más que todo para sus distintivas labores o más que todo a lo que ustedes quieran dedicarse. Ingeniero Watanabe, el escenario es suyo. Muchas gracias. ¿Me confirman que me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha perfectamente y también se ve lo que está compartiendo. Bien, gracias. Mi nombre es Mario Watanabe, trabajo en la transnacional alemana Eurodrive. Soy uno de los egresados de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Mecánica de la UNI. Tengo un poco más de 15 años de experiencia en el entorno laboral y como les dije en la presentación de la semana pasada, he visto muchos cambios dentro de nuestra industria con las modernizaciones que se han venido haciendo en los últimos años en todo tipo de aplicaciones. Entonces, hoy nos va a dedicar este tema de servotecnología, que es un tema en el cual yo considero que la academia, llámese universidad o institutos, no le está dando la suficiente importancia por el tipo de maquinaria que nosotros vamos a encontrar cuando egresemos y trabajemos en una empresa o nos dediquemos a hacer temas de automatización. El servomotor como tal se ha vuelto un aliado importantísimo en muchas aplicaciones que implican alta velocidad, precisión y sobre todo porque es la tendencia natural que en un futuro cercano llegue a reemplazar a lo que son las aplicaciones con motores de jaula de ardilla de baja potencia o incluso en aplicaciones de medianas potencias donde antes entraba a tallar de repente un motor hidráulico o un sistema neumático, porque el servomotor es una aplicación que cuando ustedes lo conozcan, lo trabajan, van a poder ver todas las ventajas que trae sobre sí. Lastimosamente, como les digo, a nivel de academia, institutos, universidades, son muy pocos los docentes que se introducen a este mundo de los servomotores. Es cierto que a diferencia de un motor de jaula de ardilla, el servomotor está muy amarrado a su fabricante, pero el concepto de la creación en sí del motor van a encontrar de que tiene muchas similitudes y el truco para nosotros como ingenieros es justamente saber de esas similitudes para poder controlar a este servomotor. En el mundo de las aplicaciones que controlan movimiento, nosotros podemos encontrar distintos tipos de situaciones, llámese transportadores, sistemas de bombeo, tamizado, mezcla, agitación, dosificación, corte, prensado, paletizado, elevación y transporte. En todos ellos actúa un accionamiento y en este accionamiento, como les comenté la semana pasada, principalmente existe una caja reductora. Esta caja reductora lo que hace es multiplicar el torque del motor eléctrico al cual está asociado. Y en muchos casos lo que vamos a ver ahora es justamente un servomotor que sigue siendo un motor eléctrico que es acoplado a una caja reductora precisamente para tener el torque y la velocidad más la precisión que nosotros requerimos para cada una de las distintas aplicaciones que podemos encontrar en los distintos rubros o en las distintas empresas. Vamos a ver unos pequeños videos. ¿Me confirman si es que los videos están activos? Sí, ingeniero, sí se puede ver. Correcto. Estas son dos plantas industriales. Una es en una empresa ecuatoriana y otra es una empresa peruana. Como ven, casi no se nota la presencia de personas. Son sistemas con 100% automatizados y todos estos procesos están controlados por servoaccionamientos. Existen servomotores o servoreductores que se encargan de trasladar, manipular, transformar al material según la demanda o el proceso productivo. Entonces, va a ser una realidad que cuando ustedes egresen y trabajen en una planta de transformación de materia, de embotellado, alimentos, plásticos, etcétera, etcétera, van a terminar tropezando con un servomotor. El servomotor, les repito, es algo que está entrando con fuerza y ya está bastante asentado dentro de nuestro país para distintos tipos de aplicaciones. Cuando hablamos de servotecnología, vamos a hacer referencia a que son unos sistemas auxiliares que dependen de un sistema principal.
Este sistema principal podría ser un PLC o podría ser algún sistema de control tipo SCADA. El sistema, como mínimo, está compuesto por un servocontrolador y un servomotor. Entonces, ese servocontrolador es la parte que transmite la potencia hacia el lado motriz, en este caso al motor. En la actualidad, la gran mayoría de sistemas servo son sistemas que trabajan con algo que vamos a conocer como lazo cerrado. Ese lazo cerrado es la presencia de un sensor llamado encoder o resolver que va a estar leyendo la posición angular del eje motriz del servo. Al leer esa posición angular, nosotros podemos tener precisión en la velocidad, en el posicionamiento angular o en el torque que el sistema motriz entregue hacia la máquina, hacia la carga o hacia la aplicación. Entonces, un sistema tipo servo, siempre un servomotor, va a estar asociado entre la parte motriz, que es el servomotor, y su controlador, que vamos a llamarlo servocontrolador. Suena simple, ¿no? Servocontrolador, servomotor. ¡Wow! Excelente. Pero acá viene un pequeño detalle. Un servomotor siempre va a ser un motor especial. Siguen siendo motores eléctricos, eso es cierto. Pero la verdadera naturaleza de un servomotor eléctrico es que son servomotores sincrónicos con imanes permanentes que están adheridos, pegados en su eje rotor. Estos imanes permanentes están obligados a ser controlados por un drive, por un servomotor, un servodrive, que trabaja con una técnica de control vectorial. Y esta técnica de control material vectorial es un modelo matemático que constantemente está leyendo la posición angular para poder inyectar la cantidad de amperaje correcto para la fase U, B, W de cada uno de los motores. Es allí donde nosotros debemos tener el primer cuidado cuando trabajamos con un servomotor. Un servomotor siempre, siempre necesita trabajar con un servocontrolador que va a estar leyendo su posición angular e inyectando la cantidad correcta de amperaje sobre algo llamado control vectorial. Ese control vectorial es el que determina cuánto amperaje tiene que ir por cada una de las fases cuando el servo se encuentra en la posición 0 grados, 90 grados, 99.9 grados, 180 grados, 360 grados. Entonces, no debemos jamás alimentar a un servomotor con alguna de las técnicas que nos han enseñado, arranque directo, estrella triángulo, delta. Ninguna de esas formas de arrancar un motor sirve con una tecnología tipo servo. El servo como tal está obligado a trabajar con un servocontrolador. Ese servocontrolador, en el fondo, la verdad, es un variador de frecuencia, pero es un variador de frecuencia especializado para trabajo con servomotor. Ese variador de frecuencia tiene que tener la capacidad de hacer el modelo matemático del servo que nosotros vamos a controlar y adicionalmente de leer los pulsos, la señal de este sensor llamado encoder o resolver, que es el que nos está diciendo la posición angular que está teniendo el eje motriz. Entonces, siempre la mayoría de aplicaciones que nosotros vamos a encontrar con servos van a ser motores de imanes permanentes. Estos motores de imanes permanentes van a traernos algunas ventajas operativas y adicionalmente está obligado a trabajar con un servo drive, un servo controlador o un variador de frecuencia especializado. Estas tres cosas que les he dicho, servodrive, servocontrolador o variador de frecuencia especializado, es la misma cosa. La terminología que se usa acá en Perú normalmente es un variador de frecuencia. Pero si uno quisiera ser un poquito más específico, tendríamos que decir el servocontrolador. Este servocontrolador inyecta amperaje. Ese amperaje ya está establecido por tablas internamente cuando se hace el reconocimiento del servo que nosotros vamos a trabajar. Si ese amperaje es incorrecto, cometemos el riesgo de quemar o dañar al servomotor. Por eso es importante que en el proceso de puesta en marcha de un servomotor, nosotros nos apoyemos por lo general siempre con un software de cada uno de los fabricantes que controlan a este servomotor. Si no disponemos el software, no va a ser fácil arrancar un servomotor. En el fondo, este software es bastante intuitivo para la mayoría de fabricantes, pero tiene que ser persona que tenga que tener cierto criterio al momento de ir colocando los datos que nos están solicitando. La puesta en marcha de un servomotor para una persona que está entrenada, en verdad, no debería tomarle más de un minuto,
porque mucho es simplemente trasladar los datos de placa del servomotor en las casillas que correspondan en el software. Y otros datos corresponden a los temas de proceso: velocidad máxima, velocidad mínima, rampa de aceleración o rampa de desaceleración, para que el servomotor trabaje apropiadamente. Recuerden, un servomotor jamás debe arrancarse en directo, jamás se arranca en estrella triángulo o cualquier otra técnica de arranque que tengan conocidos los motores. ¿Cuál es la verdad de un motor tipo servo? Que nosotros necesitamos identificar un modelo matemático. Ese modelo matemático, en el fondo, aquí como se muestra, es el espejo o el reflejo de un motor de corriente continua. Este motor de corriente continua, este es un modelo matemático, en el cual nosotros tenemos una parte que corresponde a la parte motriz, una parte que corresponde a la parte eléctrica y ciertas ganancias. Estas ganancias, que son las constantes Kt y Ke, determinan cuánto puede ser el torque, cuánto es el amperaje que nosotros vamos a poder circular o inyectar en el circuito del servomotor. Este modelo de motor de corriente continua es el que a nosotros nos vienen enseñando ciclo tras ciclo, año tras año, cuando llevamos técnicas de control, ingeniería de control, o de repente ingeniería eléctrica, etcétera, pero se basa precisamente, heredamos ciertas ventajas del motor de corriente continua cuando nosotros trabajamos con la tecnología de servos. ¿Por qué? Porque el modelo matemático del motor de corriente continua se asemeja, es casi idéntico cuando nosotros transformamos en un motor de corriente tipo servo. En ese motor de corriente tipo servo nos apoyamos de una herramienta de matemática llamada transformada de Park, en el cual reducimos 3 fases del motor a 2 fases en un sistema llamado DQ. Afortunadamente para nosotros, la presencia de los imanes permanentes hacen de que una de esas fases del sistema DQ también sea una constante, y por tanto solo nos quedaría una variable que hace que el sistema de motor tipo servo en alterna se comporte casi idénticamente a un motor de corriente continua. Esta matemática que yo les estoy mencionando en la vida real, ustedes no lo van a ver. Simplemente le hago referencia de por qué a veces trabajar con un servomotor te obliga a trabajar con un software. El software te pide ciertos valores que nosotros trasladamos de los datos de placa hacia el sistema, hacia el controlador, hacia el servodrive. Pero a nosotros no nos piden las ganancias ni las constantes. Eso ya está grabado en la memoria del servodrive cuando uno identifica al servomotor. Y en muchos casos nosotros vamos a vernos obligados, entre comillas, a trabajar con un servodrive de la marca A, con un servo de la marca A, un servodrive de la marca B, con un servo de la marca B. ¿Es posible trabajar con un servodrive de la marca C con un servo de la marca A? Sí, sí es posible. Pero para eso hay que tener experiencia y conocer esto, lo que les estoy mostrando, este modelo matemático, para saber datos de impedancia, datos de inductancia, datos de inercia que se tienen que colocar dentro del servocontrolador para poder controlar un servo de una marca que no corresponde a la marca del servodrive. Entonces, en la mayoría de aplicaciones que nosotros podemos encontrar en el país, por lo general, siempre existe un servodrive de la marca A y un servomotor de la marca A. Si ustedes pueden encontrar un servodrive de la marca B y un servomotor de la marca A, ¿qué quiere decir? De que en el servocontrolador alguien ha tenido que construir un modelo matemático como el que les estoy mostrando, llenando datos de impedancia, inductancia, inercia, para que pueda haber éxito en el control de un servomotor. Un servomotor trabaja porque el servocontrolador está mandando amperaje a cada una de las fases del servomotor. Pero si nosotros nos equivocamos en algún dato de inercia, inductancia, impedancia, podría ser que esté inyectándose más amperaje que el que no corresponda y podemos dañar al estator del servomotor. Por eso hay que tener bastante cuidado en la puesta en marcha. Repito, gente que ya está especializada, que tiene cierta experiencia en trabajar con servomotores, no les debería tomar más de 1 minuto hacer la puesta en marcha, porque es trasladar datos de placa del servomotor en las casillas que correspondan en el software que hace la puesta en marcha. Pero si es que nosotros tuvimos que mezclar marcas, marca A y marca B,
Tenemos que conseguir información de inercia, impedancia, inductancia. ¿Para qué? Construir el modelo matemático que nosotros estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, el resumen es que los servomotores que nosotros vamos a conocer o encontrar en el mercado se basan o tienen casi el mismo comportamiento de un modelo de un motor de corriente continua. ¿Cuál es la ventaja principal del motor de corriente continua frente a un motor de corriente alterna? Una de las ventajas principales del motor de corriente continua frente al motor de corriente alterna es que tienes todo el torque disponible del motor apenas lo energizas. Eso no sucede con un motor de inducción, eso no sucede con un motor de jaula de ardilla, eso no sucede con un motor de corriente alterna. Tiene que pasar o alcanzar cierta frecuencia para que se disponga el torque, la fuerza rotacional que nosotros necesitamos para mover a la carga. En el motor de corriente continua, esto está disponible casi en forma instantánea. En el motor de corriente alterna, no. Pero en un servomotor, a pesar de ser alterno, de energía alterna, esa característica sí se cumple. El motor tipo servo tiene casi el mismo comportamiento que el motor de corriente continua. Y el que nos interesa principalmente es tener la fuerza rotacional, el torque, para poder mover a la carga casi en forma instantánea. Bien, aquí vamos a observar otras ventajas propias de los servomotores. ¿Se pueden alcanzar altas velocidades? Sí, señor. Uno puede encontrar en el mercado servomotores de 3.000, 4.500 o 6.000 RPM. Hay ciertas aplicaciones incluso en que uno puede encontrar motores de 9.000 RPM. Esas velocidades son posibles con servomotores. No necesariamente son posibles con motores de corriente alterna. Un segundo, por favor. Sí, Félix, te escucho. Estoy en una capacitación ahorita. Dígame. Si me esperan unos 5 minutos, por favor. Sí. Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me Sí, escuchan? ingeniero, sí se le escucha. Sí se le Sí, les escucha. pido una pausa de unos 5 minutos, por favor, que ha pasado algo doméstico acá en el edificio. 5 minutos nada más para poder atenderlo, ¿ya? 5 minutos. Ah, ok, ingeniero. Sí, Lo una pausa esperamos. de 5 minutos, por favor, ¿ya?
Perdón, ya regresé. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, sí se le escucha. Puede continuar, no se preocupe. Bien, gracias. Perdonen por la interrupción, pero bueno, era algo doméstico. Bien. De esta imagen, ¿qué es lo que nosotros podemos apreciar? En la parte superior vemos algo, dice que motor de inducción, y en la parte inferior servomotor. Entonces, si nosotros asumimos que tenemos un ciclo de trabajo, no sé, de 10 segundos para poder mover una carga, con el servomotor estamos pudiendo hacer 3 veces el mismo movimiento. ¿Eso qué implica? Que estamos haciendo una producción más rápida trabajando con un servomotor respecto a un motor de inducción. ¿Correcto? Bueno, esa ventaja se debe principalmente porque el servomotor está diseñado para trabajar con picos de arranque bastante altos. Esos picos de arranque es posible porque el sistema servo dispone de una baja inercia. Esta baja inercia es consecuencia constructiva de cualquier servomotor. Lo vamos a ver en estas imágenes. Estas imágenes comparan a un motor de jaula de ardilla y a un servomotor. Les pregunto, ¿es notable o no la diferencia de tamaños y volúmenes? Sí, es altamente notable que un servomotor es mucho más pequeño que un motor de jaula de ardilla. Entonces, el requerimiento de espacio, la capacidad de arranque, son particularidades que nosotros heredamos con un servomotor. Y este servomotor se basa precisamente en esto. Fíjense la forma constructiva de los rotores. El tamaño, las dimensiones de ambos servos, de ambos rotores, tiene una fuerte diferencia, que es el radio de giro, el volumen. El volumen de un motor de inducción respecto a un volumen de un motor tipo servo a veces tiene una relación de 1 a 3. Es decir, el servomotor tiende a ser hasta la tercera parte en volumen de un motor equivalente tipo jaula de ardilla. ¿Y esto por qué? Porque disponemos de un motor con un rotor que está imantado. Al estar imantado este rotor, no estamos necesitando generar placas y placas y placas para generar justamente la inducción magnética que permita arrancar al eje rotor. Al tener imanes pegados en el rotor, nosotros estamos ahorrando espacio, no estamos ocupando demasiado volumen y la forma del arranque es mucho más sencilla respecto a un motor de jaula de ardilla. Internamente nosotros podemos apreciar que el servomotor en este despiece o en esta imagen de corte, adicionalmente está incorporado con un elemento llamado Resolver Encoder, que es la figurita de color verde que se encuentra en la mano derecha. ¿Alguien que me pueda decir, si es que ha estado atento, para qué sirve el Resolver o el Encoder? ¿Alguien que haya estado atento, para qué sirve el Encoder o el Resolver? Para medir la posición. Correcto. Mide la posición angular cuando el rotor se encuentra girando. ¿Qué velocidades nosotros podríamos alcanzar con un servomotor? Podríamos alcanzar 3.000 RPM, 4.500 RPM, 6.000 RPM o 9.000 RPM. Yo les pregunto, ¿este sensor encoder resolver tendría que ser de alta o de baja resolución? Son encoders, son sensores de una altísima resolución. Cada vez que un motor hace una vuelta, internamente podrían estar emitiendo cerca de 4.096 pulsos por vuelta, 1.024 pulsos por vuelta, 5.000, 6.000, 10.000 pulsos por vuelta. Ese tipo de sensor en el encoder, esa resolución es precisamente lo que nos da la precisión en el trabajo que queremos hacer con un motor. Este motor tipo servo trabaja siempre con un encoder o resolver que está leyendo la posición angular a sus altísimas velocidades o a bajísimas velocidades. Trabajar a baja velocidad en un servo podría ser 0.1 RPM, 1 RPM, 2 RPM, y lo hace con precisión, porque el encoder o resolver está leyendo esa posición angular y si es que tuviéramos un desfase, se inyectaría el amperaje necesario para corregir el desfase. Si el servomotor estuviera girando a 5.599 RPM, el encoder tiene que seguirlo. Y si es que tuviera un desfase,
se inyecta nuevamente una cantidad de amperaje para corregir ese desfase y tratar de estar siempre en lo posible a la velocidad, en la posición o en el torque que nosotros necesitemos para la aplicación. Entonces, aquí nosotros ya tenemos una fuerte diferencia con los motores de jaula de ardilla, los de inducción, los motores hidráulicos, los motores a pasos y cualquier otro tipo de motor que nosotros podamos encontrar. Un servomotor, por lo general, siempre va a disponer de un encoder o un resolver que va a estar leyendo la posición angular. Les mencionaba que en un motor de corriente continua uno disponía casi todo su torque disponible apenas el sistema era energizado. ¿Ya? Entonces, este motor de corriente continua, matemáticamente, nosotros podemos hacer que se comporte en su equivalente tipo servomotor y vamos a tener una técnica de control vectorial. Y entonces, la línea de color rojo representa la capacidad de arranque que nosotros tenemos con un motor en lazo cerrado, tipo servo, y la línea de color azul representa un arranque de un motor de inducción de jaula de ardilla, en donde todavía tiene que pasar un porcentaje de tiempo, alcanzar determinada velocidad para disponer todo el torque disponible. Entonces, es aquí donde nosotros podemos afirmar que un motor tipo servo tiene un comportamiento en torque, un comportamiento dinámico, que es muy similar o casi idéntico al motor de corriente continua. ¿Cuál es la ventaja del motor de corriente continua? Alto par, apenas lo energizamos. ¿Cuál es la ventaja del servomotor? Alto par, apenas lo energizamos. Excelente. Pero ¿cuál es la ventaja adicional del servo respecto al motor de corriente continua? Menos espacio. Menos espacio. El motor de corriente continua es voluminoso. El motor de corriente alterna es voluminoso. El motor tipo servo no ocupa tanto espacio. Es menos voluminoso. Hereda las ventajas del motor de corriente continua, pero tiene un plus, una ventaja especial en que el tamaño o el volumen es muchísimo menor. Al ser muchísimo menor, se utiliza en muchas máquinas que ocupan poco espacio en los ambientes industriales. ¿Cuál es un plus adicional por ser un motor de imanes permanentes? Existe un plus que nos permite ahorrar energía. Los vamos a ver conforme avancemos en la presentación. Quiero que vean en este video las diferencias entre lo que es el control en lazo abierto y lazo cerrado. El motor de la mano izquierda, por su tamaño, por su volumen, ustedes van a reconocer que es un motor tipo servo, y los otros dos motores son motores de jaula de ardilla que están trabajando en lazo abierto o lazo cerrado. El servomotor siempre va a trabajar en lazo cerrado. Fíjense la imagen, por favor. Ya, ¿qué es lo que apreciamos en el video? El sistema arranca y está parando, ¿cierto? Bien, aquellos que han podido apreciar en el video, hay 3 discos que están girando. Esos 3 discos corresponden a 3 motores controlados por esos 3 variadores de frecuencia que se notan en la imagen. El variador de la mano izquierda es un controlador para servos, y el cual está haciendo que el motor arranque y pare casi en forma instantánea sin llegar a desplazar a la masa que representa ese disco. Mientras que en los otros 2 motores que trabajan en lazo abierto, ese disco, a pesar de que tú lo arranques o lo estés parando, existe cierto movimiento inercial que es propio por el hecho de estar trabajando en lazo abierto. Entonces, una ventaja que nosotros adicionalmente podemos trabajar con el sistema de servos es que nos va a permitir, más allá de tener alto par, tener un buen control en los procesos de arranque y parada en nuestras aplicaciones. Imaginemos de que ese disco tuviera que posicionarse para poder hacer un trabajo de impresión. Entonces, si es que el disco se desplazase,
la impresión no quedaría en el punto correcto que nosotros quisiéramos. Entonces, allí no nos ayudaría mucho trabajar con un motor de jaula de ardilla. Necesitaríamos trabajar con un servomotor que nos va a permitir arrancar en forma casi instantánea y detenernos también en forma casi instantánea, sin hacer de que la carga se desplace. Tal como lo ven, esto es posible por una ventaja que disponemos de los servomotores. ¿Cuál es esa ventaja? Una alta dinámica. Eso estaba en una de las páginas anteriores. Ventaja de los servomotores, altas velocidades, alta dinámica, poco espacio. Bien, ahora preguntémonos, ¿para qué usamos un variador de frecuencia? Normalmente es para subir o bajar la velocidad de giro de un motor, tratando de mantener ¿qué? Su torque de diseño en un valor constante. ¿Y en todas las aplicaciones de velocidad se cumple este principio? No. Hay que conocer cuál es la aplicación para una correcta selección del variador. Van a haber variadores que pueden trabajar solo en lazo abierto, variadores que solo pueden trabajar con motores con encoder o variadores especializados para trabajar con un servomotor. Entonces, nosotros tenemos que tener presente algo. El torque mecánico, que es el que hace que la carga gire, que la carga se mueva, es un reflejo del torque eléctrico que tenemos en nuestro motor. Y ese reflejo del torque eléctrico es consecuencia del amperaje que nos inyecta el variador de frecuencia, el servocontrolador, el servodrive. ¿Quién entrega ese amperaje o esa corriente? Lo entrega el variador. Por tanto, cuando nosotros trabajemos con el conjunto servomotor, estamos obligados a poder dimensionar, seleccionar apropiadamente al servocontrolador o al variador de frecuencia. No tiene caso que yo tenga un motor lo suficientemente robusto para mover a la carga si es que el encargado de entregarme el amperaje no tiene la capacidad de hacerlo. Si la aplicación en sí por torque me demanda 10 amperios, yo no necesito o no puedo trabajar con un variador de frecuencia que solo me entrega 5 amperios. Yo debería tener un variador de frecuencia, un servocontrolador que me inyecte el amperaje suficiente para poder arrancar a la carga. Ese amperaje suficiente a veces es consecuencia de los cálculos que nosotros hacemos para poder dimensionar al servomotor. Para dimensionar correctamente un variador, en lo que corresponde a potencia, debemos considerar la demanda de torque en la condición de operación y en la condición de arranque y parada. Entonces, uno tiene que saber cuál es la aplicación en la cual estás trabajando. Si es una aplicación de potencia constante, de potencia proporcional a la velocidad, esta potencia proporcional a la velocidad puede ser cuadrática, puede ser cúbica, depende de la aplicación. Tenemos bobinadores y bobinadores, tenemos sistemas de elevación como grúas, transportadores, molinos y prensas, tenemos calandras, sistemas de frenado, bombas, centrifugadores y ventiladores. Cada una de estas condiciones de operación tiene que ser considerado al momento de seleccionar un servomotor y su respectivo variador de frecuencia o servodrive. Entonces, la fórmula que colocamos arriba, potencia es igual a torque por velocidad sobre un factor, ¿siempre se cumple? No necesariamente. ¿Por qué no se cumple necesariamente? Porque hay aplicaciones en las cuales la potencia crece tremendamente en función a la velocidad, en forma cuadrática o en forma cúbica. En otros casos la potencia puede ser constante. Pero es por eso la importancia de que el ingeniero de aplicación, el ingeniero de instrumentación o el ingeniero de mantenimiento reconozca cuál es la aplicación para poder dimensionar correctamente al servomotor, para dimensionar correctamente al servocontrolador. Se tiene que trabajar con amperaje. Ese amperaje es suministrado por el variador de frecuencia. Si el amperaje no existe o no se puede entregar, el servomotor no se va a mover, a pesar que pueda estar bien dimensionado. Entonces, es ahí donde viene una pequeña consideración a tener presente. Cada vez que se trabaja con un servomotor, debemos tener presente cuál es la aplicación. Es una aplicación que siempre arranca, para, arranca, para, arranca, para, arranca, para. Es una aplicación donde la carga comienza a crecer, 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 y la velocidad comienza a disminuir, 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 disminuir.
¿Existe esa aplicación? Por supuesto que sí. Esos son los bobinadores. Y también el caso contrario, los debobinadores. Empiezas a a una baja velocidad y conforme el material que estás trabajando comienza a perder diámetro, es un debobinador. Entonces ahí tenemos el efecto contrario. Entonces cada aplicación implica que nosotros tengamos presente cuánto puede ser el torque máximo en el arranque. Ese torque máximo en el arranque es el que va a darnos el reflejo de cuánto va a ser el amperaje máximo que necesitamos, y con eso podemos escoger correctamente al servocontrolador o al variador de frecuencia que va a controlar a nuestro servomotor. Ese es el principal problema por el cual en muchas aplicaciones tenemos incidentes de tipo servo. ¿Cuáles son los incidentes del tipo servo? Por ignorancia, a veces el cliente puede asumir que el servomotor está en problemas, y no es el servomotor que está en problemas, es el tamaño del servocontrolador, que no tiene el amperaje suficiente para poder mover a la carga. ¿Por qué se puede dar esto? Hay que tener presente varias consideraciones. El primero es que nuestro cálculo de potencia sea correcto. Potencia está relacionado con el torque, ya lo saben, y dependiendo mucho de la aplicación, puede ser constante, puede ser variable. Según el tipo de aplicaciones y consideraciones de arranque y parada. El arranque y la parada es clave, porque es justamente el estado transitorio donde se presenta el torque máximo que demanda la aplicación. Entonces, si no tenemos la fuerza suficiente para arrancar, no tenemos el torque suficiente. ¿Por qué no tenemos el torque suficiente? Porque no está pasando el suficiente amperaje para que se manifieste el torque que requerimos y romper la inercia del cuerpo que tenemos para arrancar. En otros casos también sucede de que no estamos considerando cuál es el punto geográfico donde nosotros vamos a hacer la instalación. Existe siempre un efecto de derrateo. Este efecto de derrateo se da por altitud o por la temperatura de operación. ¿Qué implica derrateo? ¿Alguien me puede dar una respuesta? ¿Qué cosa es derrateo? ¿Nadie? Es la pérdida de eficiencia. ¿Sí? ¿Por altitud o por temperatura? Correcto, gracias. Esa sería una forma sencilla de decir. Es una pérdida de eficiencia como consecuencia del sitio donde está instalado. Se afecta por la temperatura del entorno de operación y se afecta por la altitud. La segunda consideración que debemos tener presente es nuestra capacidad de hardware, porque nuevamente va a depender mucho si vamos a requerir un motor que tenga freno, un servo con freno, si va a ser un servo que tenga un encoder de altísima resolución, un encoder incremental, un encoder absoluto, un encoder con una señal con filbas, un encoder que pueda soportar vibración, que pueda soportar temperatura, un accionamiento que pueda soportar humedad, que pueda soportar presencia de vapores corrosivos y así, o incluso tarjetas o señales analógicas que pueden estar dentro de nuestra aplicación. Entonces, nosotros debemos pensar mucho dónde estamos colocando el accionamiento para que sobre eso nuestra selección del servomotor y su servocontrolador sea la correcta. Una tercera consideración, y lo estoy colocando allí por el tipo de control, dice control escalar, control vectorial en lazo abierto y control vectorial en corriente. Por los símbolos de monetario, ¿cuál es el más caro? Control vectorial de corriente en lazo cerrado. Es mucho más caro que los variadores sencillos escalares, cuyo costo es bastante barato. Entonces, nosotros a veces cometemos errores cuando somos principiantes en nuestras aplicaciones en pensar solo en soluciones de bajo costo. No, un servomotor, y ténganlo presente, siempre va a ser una solución que implique un valor considerable. Ese valor considerable está amarrado porque tienes un motor especial que tiene un encoder de alta resolución, tienes cables especiales para poder llevar esa señal sin que se pierda, es decir, cables apantallados, y adicionalmente es un variador de frecuencia especializado para trabajar con un servomotor. Y adicionalmente necesitas una persona con experiencia para poder hacer el arranque. Entonces todo eso suma y hace que la inversión de un sistema de tipo servo tenga un valor. Entonces es aquí donde ustedes podrían tener un nicho de negocio si es que se dedican a lo que son los ingeniería de accionamientos.
En la ingeniería de accionamientos, ustedes tienen que hacer valer el conocimiento que ustedes tienen para poder arrancar determinados sistemas. Por tanto, trabajar con servomotores aquí en Perú, en verdad todavía sigue siendo un poco limitado para la mayoría de empresas. Eso no es el caso de SeuroDrive. En SeuroDrive nosotros disponemos de un cuerpo de ingenieros especializados para poder trabajar con todo tipo de aplicación que involucre servomotores. Lo van a ver en los videos que ustedes van a encontrar allí. ¿Pero por qué? Tenemos criterio en la selección de los equipos, tenemos conocimiento de las aplicaciones y adicionalmente nuestro servomotor está listo para poder trabajar con nuestras cajas reductoras. Las cajas reductoras de SeuroDrive pueden ser acopladas con los servomotores de SeuroDrive. En cambio, una caja reductora SeuroDrive se puede acoplar con un servomotor de la marca X, no necesariamente. ¿Por qué? Por el tema de las dimensiones. Estas dimensiones no necesariamente van a coincidir, porque tú puedes tener un servomotor, no sé, de origen americano, donde las dimensiones están en pulgadas y no va a poder entrar en una caja reductora que tenga dimensiones milimétricas. Tienes que ahí hacer algún tipo de contrabrida, algún tipo de unión para poder hacer que el eje del servomotor calce dentro de la caja reductora. Entonces, estos tipos de consideraciones a veces nosotros lo obviamos porque solo nos dedicamos a lo que puede ser cálculos. No deberíamos pensar solo en los cálculos, eso es importantísimo, cierto, pero también debemos pensar dónde vamos a instalar a nuestro equipo, cuál va a ser la demanda de amperaje, cuáles son las consideraciones eléctricas, las condiciones de operación, temperatura, altitud, señales, sensores, etcétera, etcétera, para que tenga éxito nuestro trabajo con servomotor. ¿Por qué la mayoría de los casos los clientes tienen problemas con los servomotores? Por falta de conocimiento que vienen desde nuestros ingenieros o dentro de nuestros centros de formación. SINATI, TechSoup, la UNI, la Católica, etcétera, 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 no le han dedicado mucho en los últimos años a lo que es tecnología de servomotores. Un factor importante para poder decidir, ¿necesitamos servo o podemos hacerlo con un motor de jaula de ardilla, lo hacemos con un motor de inducción o lo hacemos con un motor a pasos? En el eje de un motor, cualquier motor, a nosotros nos interesa tres cosas. Uno, que nos entregue la velocidad que deseamos. Esa es una situación. La segunda situación, que podamos controlar su giro, es decir, que vaya a la posición angular 20, la posición angular 50, la posición angular 1000, a la posición angular 180, a la posición angular -1, a la posición angular 0.001. Eso puede ser precisión. Y lo tercero que nos interesa en el eje de un motor es si necesitamos todo su torque disponible o no. Entonces, en cada uno de los videos, ustedes van a ver pequeñas diferencias de operación. El primer video corresponde a un grupo de servorreductores que están acoplados simétricamente en una máquina que extruye tuberías de PVC. Pero esa tubería de PVC es enorme. Entonces, nosotros tenemos que asegurar de que esa extrusión en los 6 servorreductores sea parejo. Es decir, estamos haciendo un control de velocidad a bajísimas RPMs para que ese tubo salga correctamente desde la extrusora. Entonces, en esa aplicación nosotros estamos haciendo control de velocidad, ya sea que esta sea una velocidad baja o esta sea una velocidad alta. Y adicionalmente, los 6 motores tienen que estar sincronizados. Esa sincronización es posible actualmente con distintas técnicas en cualquier tipo de fabricante de variadores de frecuencia. En el caso de SeuroDrive, nosotros disponemos hasta de 4 tipos de formas para poder hacer este tipo de sincronismo. Uno basado con señal de PLC, otro basado con la presencia de un encoder maestro que comparte información en los encoders esclavos, una técnica de programación que nosotros vamos a conocer como IC, y adicionalmente, la más simple de todas, compartir una señal analógica con cada uno de los motores que vamos a denominar esclavos. Entonces, la primera aplicación, la más conocida y la más simple que ustedes pueden encontrar en el mundo de los motores, no solo los servos, sino los motores en general, es hacer control de velocidad. Una referencia y el resto de los equipos tienen que seguirlo.
La siguiente aplicación hace referencia a lo que es control de posición. Tenemos un avance y el servo se detiene. Un avance y se detiene. Un avance y se detiene. Lo que ven allí, ese motorcito de color negro, es el servomotor que está jalando esa platina que después está siendo perforada a distancias regulares. Entonces, eso es control de posición. Arranque, parada, arranque, parada, arranque, parada, arranque, parada, con unas distancias que son constantes. Esas distancias también podrían ser variables si es que la aplicación así lo merita, pero nosotros tenemos una precisión al momento de alcanzar la distancia objetivo. Esa precisión se logra con un encoder o un resolver. La tercera aplicación es una aplicación de control de torque. ¿Mm? Parece que no está cargando el video, pero esto hacía referencia a un sistema de bobinado. ¿Qué es lo que sucede en el control de torque? En el control de torque tú estás manejando una carga cuyo diámetro varía. Ese diámetro que está variando, si es en el caso de un bobinador, tiene que asegurarte algo, mantener la tensión entre el eje motriz, en este caso el servomotor, y el elemento que tú estás bobinando, tiene que haber una tensión que sea constante. Hay unos videos más adelante en el cual debería explicarse mejor. Me perdonan en este lado que este video no está corriendo, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Bien. ¿Cómo es que mi empresa, SeveroDrive, hace el control de los servomotores? Utilizamos un entorno de programación basado en lenguaje C llamado IPOS. Ese es el entorno de programación de SeveroDrive. Otros fabricantes tendrán también otras formas de poder programar el movimiento. ¿Qué movimiento? Control de velocidad, control de posición, control de torque, etcétera, para cada una de las aplicaciones. Uno identifica la aplicación, torque variable, torque constante, potencia variable, etcétera, etcétera, y uno después tiene que decir, sobre esa aplicación, nosotros tenemos que hacer algo. Controlamos su velocidad, controlamos su posición o controlamos su torque. Bien, yo identifiqué la aplicación. Segundo, ya sé qué es lo que tengo que hacer, controlar su velocidad, posición y su torque. Y ahora es, ¿cómo lo hago? Entonces, cada fabricante tiene sus herramientas y esas herramientas son programación o configuración. En el caso de nosotros, hacemos programación. Programación basada en lenguaje C. Es lo que podemos hacer en la mayoría de los casos. O si no, programación en bloques basados en PLCs. Los PLCs disponen en algunos casos con ciertas librerías de control de movimiento, en el cual uno hace toda la lógica que relaciona los datos de periferia, entrada de arranque, entrada de parada, sensor 1, sensor 2, sensor 3, etcétera, etcétera, para poder hacer la secuencia de movimiento. Entonces, nosotros aquí es donde yo podría decir que en el mundo de los mecatrónicos o en el mundo de la gente que pueda programar, ingenieros eléctricos, mecánicos eléctricos, etcétera, incluso también ingenieros mecánicos, debemos tener criterio para que nuestro código funcione apropiadamente para la aplicación. Esto en el fondo, como ustedes deben saber, implica de que, número uno, perderle miedo a programar. Número dos, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y número tres, poder ser ordenados al momento de programar. A veces el código puede ser bastante largo, pero mientras que funcione, por mí no hay problema. Pero a veces puede ser un código bastante corto, sin comentarios o sin algún tipo de criterio, en el cual nosotros no vemos el efecto que queremos en el eje del servomotor. Entonces, programar es inevitable para toda persona que se dedique en el mundo de los servomotores. ¿Tienes que programar? Sí. ¿Tienes que configurar? Sí. Y tienes que identificar cuál es la aplicación para que el comando que tú requieras sea el apropiado para el tipo de movimiento que quieres hacer. Vamos a ver algunos videos de aplicación. Esto es en el cliente Gloria, donde trabajamos en algún momento una etiquetadora vertical. Bien,
A quien estuvo atento, ¿qué es lo que se está haciendo en esta aplicación? ¿Un control de posición, velocidad o torque? Si alguien me responde, volvemos a colocar el video. Repito la pregunta. ¿Identifican cuál es la aplicación? ¿Control de velocidad, posición o torque? Toc, toc, ¿están ahí? No se escucha. Buenas noches. ¿Posición, quizá? No solo quizás, es control de posición. ¿Por qué es control de posición? Porque haces una distancia fija de jalado de la etiqueta que tiene que calzar en la botella. Entonces, cada vez ¿Sería que de ambos? ¿Perdón? ¿De posición y velocidad tal vez? Porque No. Este es exclusivamente control de posición. ¿Ya? Cuando tú tengas distancias fijas repetitivas, eso es control de posición. Si tú tienes distancias fijas que están variando, si la aplicación lo solicita, podría ser control de posición. Pero ¿qué es lo que hace que nosotros pensemos? ¿Es control de posición, es control de velocidad o es control de torque? Debemos identificar cuál es la referencia, qué es lo que manda acá. Si fuera control de velocidad, nosotros estamos viendo de que el ingreso a las botellas no es constante, ¿no? Entonces, hay pequeños huecos en los cuales las botellas están pasando. O todas las botellas pueden venir seguidos. Pero ¿qué es lo que nosotros apreciamos en el video? Que el tamaño de la etiqueta siempre es el mismo. Entonces, nosotros jalamos una distancia lineal que representa el tamaño de la etiqueta. Y cada vez que jalamos y alcanzamos la posición, mandamos una señal para que se haga el corte de la etiqueta. Jalo, corto la etiqueta. Jalo y corto la etiqueta. Jalo y corto la etiqueta. Entonces, ese control de posición solo es posible con servomotores. No se hace con motor de corriente alterna, no se hace con motor a paso, si es que quieres tener precisión y velocidad. Las imágenes que ven a la mano derecha corresponden a los servodrives o servocontroladores que se utilizaron. Hay unos cablecitos de color rojo que representan una comunicación entre los equipos para poder trabajar en forma sincronizada. Hay 4 servos pequeños del tamaño de un puño que se están encargando de jalar la etiqueta hacia cada una de las botellas. Vamos a ver la siguiente aplicación. Esta aplicación es en Cementos Lima o una CEN, donde ese motorcito de color negro está literalmente lanzando las bolsas a estas, vamos a llamar, puntos de llenado. Y tiene que ser tan preciso que apenas se detecte ese punto de llenado, el servomotor jala literalmente y empuja que la bolsa calce en el punto donde se tiene que llenar. Y esta es una aplicación de alta velocidad, dinámica. El sistema arranca, para, arranca, para, arranca, para. Aplicación típica de servomotor. Siguiente aplicación. Ups, está fallando también el video. Bueno, ¿lo puedo mostrar terminando esto o de qué se trata este video? ¿Ya? Es una aplicación que nosotros vamos a conocer como aplicación de corte al vuelo. La aplicación de corte al vuelo implica de que vamos a tener un flujo continuo de material y este material como tal, va a haber un elemento de corte. Entonces, lo sensato, si fuéramos personas, medimos la distancia que queremos cortar, se ejecuta el corte con una sierra o con una herramienta y después vuelve a arrancar el material. El material arranca, arranca, arranca. Eso es lo que nosotros haríamos como persona. Pero esta máquina lo que hace es que ese material constantemente ingresa, 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 nunca para. Y vamos a tener ahí un mecanismo de corte que se encarga de alcanzar la distancia que nosotros queremos, ejecuta la señal de corte y regresa a la posición de inicio. Es un avance y un retroceso, un avance y un retroceso, un avance y un retroceso. Esa aplicación de control de torque es una aplicación de control de posición.
queremos hacer una distancia fija de lo que queremos cortar. Vamos a ver si aparece otro video. Ups. Voy a salir un instante de la presentación para que podamos ver los videos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me confirma si están viendo el video? ¿Me confirma si ven el video? Por ahora no nos está compartiendo nada. ¿Allí se ve algo? Sí, ¿Me confirma? Sí, ya se está Sí, viendo ahora sí se ven, varios videos. Ahora sí se ve el video, Bueno, se ve la pantalla. pero no Pues se ve sí, ningún video. ¿Qué? Caramba. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a repetir esto. Wow. No veo la opción para compartir el video porque solo estoy viendo la ventana donde tengo la carpeta de videos y la presentación, pero qué raro. A ver. Un segundo, por favor, un segundo. Voy a ver cargar esto. Lo que podría hacer es arrastrar el video a una ventana de Google y creo que de ahí se puede compartir también. Sí. A ver, estoy haciendo esto. Le he sacado el video de la presentación y lo voy a volver a colocar. ¿Ya? A ver, quiero asegurarme que... Ya, aparentemente ahí sí está. ¿Lo ven ahora? Sí, ahora sí se logra ver. Ok, bien. Esta presentación o ese video corresponde a lo que es una aplicación de corte al vuelo. Tenemos un flujo continuo de material que conforme va avanzando, tiene que medirse una distancia.
Esa distancia es medida por un encoder y ese encoder es el que está leyendo el avance, la velocidad lineal. Eso hace que el carrito que nosotros estamos moviendo con el servorreductor alcance esa velocidad lineal y calcule cuál es el punto correcto para hacer la distancia que estamos cortando. Esas aplicaciones de corto al vuelo son aplicaciones que se hacen principalmente con servomotores. Me avisan de que estoy ahorita volando en tiempo. Quisiera ver la mayor cantidad de videos que se pueda, pero me parece que hay algo que no está funcionando bien acá con mi reproductor. ¿Este video lo ven? Sí, sí se está viendo. También tenemos un flujo continuo de material y ese flujo continuo de material es cortado por un servomotor. Quisiéramos, a ver, retroceder un poco el video. Ya. Esta rueda de color rojo representa el encoder. Ese encoder lee el avance lineal del material. Esta cuchilla estática es la que se está moviendo para poder hacer el corte. Y tiene que hacerlo de un movimiento especial. Y ese movimiento especial nosotros lo configuramos vía esta pantallita, donde nosotros vamos a decir cuál va a ser la velocidad de la faja y nosotros vamos a decir cuál es la distancia de corte. Estamos apreciando ahí al servocontrolador y un variador de frecuencia que controla el avance lineal del material. ¿Cómo es que la mayoría sabe lo que son levas, no? Ya, entonces uno electrónicamente también puede construir levas. Y aquí estamos viendo una imagen de cierta leva que se ha construido para justamente una de estas aplicaciones. Desafortunadamente, nuevamente el video me está jugando en contra. Y les pido disculpas por eso, pero les haré llegar la presentación corregida lo más pronto posible como para que puedan ver todos los videos que estaban incorporados. Esos motorcitos de color negro son servomotores, servorreductores. Entonces, vamos a encontrar los servomotores en el mundo de la robótica. Los que sean mecatrónicos y hayan llevado el curso de control con ingeniería de control, creo que así se llama, o cursos más avanzados de robótica, van a saber de que tienen que hacer un modelo matemático que represente la cinemática inversa y la cinemática directa. Es decir, crear la trayectoria y esa creación de trayectoria para cada uno de los ejes corresponde un movimiento. Ese movimiento tiene que ser suave, ese movimiento representa un torque, ese movimiento representa una aceleración y todo eso actualmente se hace con servomotores. En las imágenes que ustedes ven aquí representan sistemas robóticos, en algunos en unas industrias, otros, la última imagen corresponde a una feria, pero cada uno de estos ejes motrices representa un servomotor. Parte la voy a saltar solo para ella ir cerrando la presentación. Lamento la interrupción que se ha tenido y que los videos no han corrido todos como esperaba, pero bueno. Actualmente los servomotores también nos sirven para poder hacer modernización de maquinarias. En este caso, la imagen de la mano izquierda corresponde a una transmisión con engranajes, con cadenas, etcétera, que ha sido ordenado con un sistema de 3 servorreductores y un motor de jaula de ardilla para una aplicación de etiquetado. La siguiente imagen corresponde el reemplazo de motores de corriente continua por servomotores en corriente alterna. En este caso, en una empresa de telas frente a nuestra empresa. Vean aquí dos cosas importantes. Es cierto que el servomotor, al igual que el motor de jaula de corriente continua, dispone de alto par en el arranque. Pero ¿qué es lo que no tiene el servo?
no tiene tanto volumen, no tiene un ventilador y el tamaño de su encoder o su resolver es bastante pequeño respecto a lo que tenía el tacómetro o el ventilador que tenía el motor de corriente continua. El motor tipo servo está reemplazando a grandes pasos a las viejas tecnologías o viejos desarrollos de motores de corriente continua. Vean las diferencias en volúmenes, son significativas. Hay ciertas maquinarias o ciertas soluciones, como en este caso, donde usabas embriagues y levas mecánicas, que han sido completamente reemplazados con tecnología de servos. Vamos a ver si corre el video aquí. Ya, falla del drive. Ya, excelente. Ahora, reseteamos la falla. Y para ir cerrando, quisiera presentarles un accionamiento basado en servomotor, aunque más que servomotor, te diré que son motores de imanes permanentes. ¿Cuál es la ventaja oculta en la tecnología de servos? Al ser motores de menor inercia y tener imanes, el factor de potencia del motor se reduce significativamente. El factor de potencia del motor es 0.99. Ese 0.99, ¿qué representa? No estás pagando potencia reactiva. Esa potencia reactiva es lo que normalmente siempre pagamos en los motores de jaula de ardilla para poder magnetizar el motor y que éste empiece a girar. En un motor tipo servo, eso desaparece. Es decir, casi toda la potencia que uno tiene en un servomotor es potencia activa. El COS-FI, este COS-FI, que a veces es 0.87 o 0.83, en un motor tipo servo es 0.99. Casi todo es potencia activa. Esa ventaja de motor de potencia activa hace que el motor sea menos voluminoso. Y aquí lo estamos viendo en esta tecnología de motor o accionamiento llamado MobiGear. SeuroDrive hace más de 10 años lo presenta como el accionamiento mecatrónico que ha sido introducido en el mundo de las embotelladoras. Lo tiene Bacus, lo tiene Linde y lo tiene Gloria. Cualquier proceso de fajas transportadoras de gran tamaño están utilizando este equipamiento para ahorrar energía. Vean las diferencias en tamaños o diferencias en volúmenes. Vean nuevamente las diferencias de tamaños y volúmenes. Ese pequeño accionamiento jalando una gran línea de botellas de vidrio. Y esto instalado en una gran planta de Coca-Cola dentro del país, con esos accionamientos basados en motores de imanes permanentes, que son casi un servomotor. Líneas completas con estas tecnologías de eficiencia energética. Esta es ya casi la última lámina, solo quiero que lo vean, es algo nuevo que he incorporado. Vamos a ver una máquina basada en servos haciendo servos. En esta máquina vamos a identificar a los servomotores por los accionamientos de color rojo. Lo que ven en esta imagen corresponde a los servocontroladores, es decir, los variadores de frecuencia especializados. Y entonces, cada uno de los motorcitos rojos que van a ver en esta máquina representan a un servomotor. Estos servomotores trabajan en forma sincronizada para poder fabricar otro servo. Aquí nosotros vemos el proceso sobre un rotor al cual se le van a comenzar a pegar los imanes que se utilizan en los motores de imanes permanentes o en los motores que estamos conociendo.
Normalmente en un servomotor nosotros vamos a disponer de dos cables eléctricos, un cable que corresponde a la señal de potencia, es decir, la energía, el amperaje que vamos a recibir, y otra señal que va a corresponder a la lectura del encoder o del resolver. Entonces, estos servos controlan estas herramientas, en este caso estos robots. Aquí se está aplicando algún tipo de pegamento para que sobre este pegamento se puedan colocar los imanes para este rotor de servos. Esos carritos que ustedes ven son robots móviles y esos robots móviles están accionados también por servomotores. Esa cantidad o esas hileras de imanes que se colocan en los rotores equivaldrían a las capas de cobre o las capas metálicas de nuestros motores de jaula de ardilla. Pero los imanes no ocupan tanto espacio como sí lo ocupa el rotor de jaula de ardilla. Entonces, por el hecho de la existencia de los imanes, por el hecho de tener un menor volumen, uno dispone de un motor mucho más pequeño en volumen, en tamaño, para ser distribuido en una máquina de este tipo, o cualquier tipo de máquina. Al ser sistemas de bajo volumen, nosotros no necesitamos máquinas tan grandes, no necesitamos sistemas de refrigeración importantes para los motores tipo servos. Pero ¿qué ganamos? Precisión. Recuerden, la razón de ser por el hecho de trabajar con un servomotor es que nosotros vamos a tener precisión, vamos a tener poco volumen y en forma oculta vamos a tener un fuerte ahorro de energía porque no estamos consumiendo potencia reactiva. Bien, esta presentación se lo voy a hacer llegar a la gente del CEFIN para que lo pueda subir y lo pueda compartir. Les había mencionado en la presentación anterior de la semana pasada que es de mi interés de mi empresa de que se pueda tener algún tipo ya de convenio formal entre la facultad y nosotros para cuando ya este periodo COVID termine. Esperemos que ya en abril del siguiente año pueda ser un poco más flexible con presencia de personal tanto en las universidades como en la empresa para tener convenios de practicantes, de charlas, capacitaciones para todo el personal de la estudiantil que así lo quiera participar con lo que es tecnología de accionamientos. Es decir, nuestra empresa está abierta a retomar lo que antes teníamos, que era contactos de charlas y capacitaciones y también de prácticas profesionales y quizás auspiciar también un par de concursos de proyectos que ustedes hacen, ya sea por el ABET o cualquier otra organización dentro de la misma facultad, para poder generar esa sinergia entre empresa y universidad. Les agradezco a todo caso su tiempo y si tienen algunas preguntas estoy dispuesto a responder en lo que quede de la sesión o me las harían llegar por correo electrónico que figura allí o por cualquier mensaje vía el CEFIN. Les agradezco su tiempo y estoy dispuesto a escuchar alguna consulta que me puedan hacer. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por la ponencia. Compañeros, si alguno tendría una pregunta para el ingeniero Watanabe para ya ir cerrando. Más bien, ingeniero, por parte de CEFIN, pues, se le hace llegar los certificados de participación dentro de Jueves de Ingeniería. Gracias. Es de la semana pasada, de transmisión de potencia mecánica con reductores, y el otro que es de hoy día, de servoaccionamientos. Eso lo haremos llegar a su correo. Muchas gracias por haber participado. Y bueno, si alguno tendría una duda, sino para ir cerrando. Más bien si podría dejar su correo en el chat del Meet para que pueda, para que si los chicos se quisieran comunicar con usted, como dijo. Correcto. Les paso mi correo. Como les menciono,
Es mi interés y mi objetivo formalizar ya este convenio con la facultad. Ayúdenme en eso, se los voy a agradecer. Los chicos también que vayan a llegar a practicar, aprender dentro de Zero Drive, también los va a agradecer a futuro. Les aseguro que el nombre de la empresa, de la marca, es bastante conocido en la industria, al menos en todo lo que es motorreductores y también en servomotores. Va a ser un as bajo la manga de que ustedes puedan presentarse dentro de sus currículos indicando que son especialistas en servomotores. Y bueno sería que puedan aprender con nosotros. Sí, ingeniero, esa propuesta la estamos conversando y ya le daremos una respuesta fija pronto. Bien, les agradezco el tiempo, suerte en sus exámenes, ojalá que todo sea felicidad a fin de año y no tengan que estar esperando alguna nota. Susi con fe. No, mentira. Suste con fe. No, todo en ¿Cómo que finales. no? Caramba, entre gitanos no nos vamos a leer las manos, ¿ya? Ya no, otra vez no. No. Otra vez no. Muchas Bueno, gracias, ingeniero, por el tiempo. gracias. Buenas noches. Hasta luego. Eso sería todo. Hasta luego, chicos. Buenas noches, gracias.